Estimados hermanos y amigos, paz de Cristo. Una vez más en esta ocasión venimos delante de Dios y de ustedes con el deseo de ocuparnos unos minutos en la meditación de la palabra de Dios. Agradezco a Dios la oportunidad que me presta y el privilegio que me permite de estar invitándoles para que meditemos en la bendita palabra de Dios. Quiero hacer una aclaración antes de entrar en lo que sería un breve tema, y es lo siguiente. Hoy es 24 de diciembre, fecha tradicional en la que se celebra por la noche y mañana el nacimiento de Cristo Jesús, tradicionalmente dije. Y yo debería de hablar de eso, del nacimiento de Cristo Jesús, pero tengo a mi pensar dos razones para no hacerlo. Una, no soy tradicionalista. Yo prefiero, en la medida que Dios me ayude, prefiero guiarme por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esa es una razón. No soy tradicionalista. Y la otra es que la información que tengo de acuerdo a los libros de historia y todo eso, de acuerdo a esa información, Cristo no nació el 24 o el 25 de diciembre. Entonces son dos razones. Si usted busca en la historia, no hay fecha específica y toda la información que hay apuntan a que fue otra fecha y no el 24 o el 25 de diciembre. Entonces, me disculpan quienes lo hacen y les extrañaría que yo no lo hiciera, pero no lo voy a hacer por esas dos razones. No soy tradicionalista, yo prefiero dirigirme por lo que dice la palabra de Dios. Y segundo, la información que tengo no nos dice que Cristo no nació en diciembre. Entonces, aclarado esto, quiero invitarles para que tomemos un tiempo para participar en unos minutos de meditación en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero hablar de un tema muy importante, recomendado por la palabra de Dios y especialmente también por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema es misericordia. Y el tema será, el completo, el tema, el título del tema será ¿por qué hacer misericordia? Ok, vamos a leer una escritura para partir de ahí, leer una escritura, vamos a orar y luego una breve definición de lo que es misericordia según el diccionario secular. La lectura la encontramos en Jeremías capítulo 9 y el verso 23 y 24. Particularmente el verso 24 quiero que le pongamos atención porque hace una declaración el profeta inspirado del Señor, hace una declaración contundente en cuanto a la misericordia. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de ti con nuestra oración de reconocimiento. Te alabamos, mi Señor, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad, libertad y privilegio. Te ruego, mi Padre, que esta invitación de meditación llegue a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Permíteles que hagan un tiempo, que con reverencia y por amor a ti, tomen un tiempo, Señor, para considerar tu palabra. También a nuestros amigos que nos escuchan, dale, Señor, ese sentir, ese deseo,
pues tú sabes que nuestra vida y nuestra esperanza de salvación depende de una buena relación contigo, mi Padre. Por eso te ruego que nos ayudes a establecerla y nos fortalezcas para mantenerla en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Bien, la definición de la palabra o de la virtud misericordia dice que es virtud que nos mueve a compadecernos de las penas del prójimo. Virtud que nos mueve a compadecernos de las penas del prójimo, a perdonarle y a ayudarle. La otra definición muy breve es compasión y piedad. Esa es una definición de misericordia. Y según lo que leímos, eso es lo que Cristo o lo que el Señor, inspirando al profeta y posteriormente Cristo, enfatizó en la vida de cada uno de los que le oían y quedó escrito para nuestra enseñanza y para nuestra consideración. Dice, más alabes en esto el que se hubiera de alabar. En entenderme, número 1, es importante, yo diría que es indispensable, con la ayuda de Dios, tratar de entender a nuestro Dios. Y alguien diría que estoy quizás delirando porque ¿cómo vamos a entender a Dios si es tan grande? Bueno, es que si Él lo pide, si Él lo dice, es porque o Él nos va a ayudar para que lo entiendamos, o Él se va a acercar a nosotros y nos va a permitir que le entiendamos. Porque todo lo que Dios pide está al alcance de su voluntad y de su soberanía. Entonces, si Él dice que el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, dos cosas importantes e indispensables. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Misericordia, justicia, misericordia, juicio y justicia. Pero antes, para entender la importancia de eso que el Señor reclama o manda que nosotros debemos conocer, debemos entender, necesitamos entenderlo y conocerlo a Él. Entonces la misericordia debe de ser una virtud práctica en la vida de los hermanos, en la vida de los creyentes, en la vida suya y la mía. No es fácil para nosotros, porque por naturaleza el ser humano es egoísta. Es egoísta. Entonces no es fácil practicar estas virtudes que nos llevan a hacer lo que está fuera del sentimiento natural de nosotros. Pero es lo que Dios nos está pidiendo. Es lo que el Señor nos enseña y nos pide a través de su palabra. Entonces, alabes en esto el que se hubiere de alabar. Pongamos atención a esto. Si usted se considera un buen cristiano, un fiel cristiano, un cristiano casi perfecto o perfecto, no sé cómo se considera usted, debe de primero estar seguro, debemos estar seguros, o tratar de estar seguros de entender al Señor, número 1, y conocerle, número 2. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si nosotros no lo entendemos como cristianos, vamos a estar creyendo que somos cristianos. Pero en la práctica, en realidad, si no estamos haciendo lo que la voluntad de Dios dice, entonces nosotros estamos en una fantasía. Porque si no hacemos la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, entonces estamos viviendo un mundo de fantasía, creyendo que somos cristianos y finalmente pues solamente Dios sabe. Entonces es importante, ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos oportunidad, es importante ponerle atención a estas declaraciones de nuestro Señor por medio del profeta. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Hay que estar seguros
de entender y conocer al Señor. Ahora, en su soberanía, el Señor manda lo siguiente: que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Dice, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Bien, entonces partiendo de allí, quiero que veamos algunas otras escrituras que siguen macheteando, si podemos decirle, o sigue insistiendo el Señor por medio de profetas y de escritores, de apóstoles, sigue insistiendo el Señor en la importancia y la necesidad de la práctica de vivir en misericordia. Vivimos por misericordia, ¿ok? Vivimos por misericordia. Se dice que la gracia de Dios consiste en darnos lo que no merecemos. Repito, la gracia de Dios hacia nosotros consiste en darnos lo que no merecemos. Y la misericordia de Dios consiste en protegernos de lo que sí merecemos. Entonces, misericordia, nosotros vivimos por misericordia. Estamos aquí por misericordia. Y yo creo que son temas que debemos considerar con todo nuestro corazón y tomar en cuenta seguido. Yo me acuerdo, cuando pienso en esto, me acuerdo de lo que le dijo el Señor a Josué: y meditarás de día y de noche. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. Entonces, estas cosas que nos relacionan y que mantienen nuestra relación con Dios, necesitamos entender la importancia según la Escritura y practicarlas con la ayuda de Dios. Es cierto, ya dije, es cierto que no es fácil, pero si el Señor lo pide de nosotros, es que es posible. Porque Él nos va a ayudar si nosotros se lo pedimos y queremos ocuparnos en estas cosas tan importantes. En Mateo capítulo 9, verso 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y a mí me pone a pensar esto. ¿Por qué les dijo Cristo a aquellos hombres en aquella ocasión: id pues y aprended? Porque ellos no conocían o no practicaban la misericordia. Porque termina el verso diciendo: porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Id pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Si miramos un poquito con atención, misericordia quiero y no sacrificio. Estaba diciendo el Señor que en la relación, en la liturgia del pueblo, para relacionarse con Dios, en el cumplimiento de mandamientos y en cumplimiento de todas esas cosas, para Dios es más importante, iba a decir era, pero no, es porque Dios es eterno y es presente. Para Dios es más importante tener misericordia, vivir en misericordia, entender que vivimos por misericordia y tratar de hacer misericordia antes que sacrificios. Pensemos en esto. Es para pensar. Porque estamos hablando de tratar o estamos intentando entender, establecer una buena relación con Dios y mantener una buena relación con Dios. El Señor corrige a los fariseos y a aquella gente que lo estaban oyendo en aquella ocasión y les dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ellos estaban enfocados en los sacrificios y todo aquello, pero habían olvidado. Más adelante vamos a leer un verso lo que estaba pasando con ellos. Entonces, siguiente en el capítulo 12 de Mateo también y el verso 7, dice así:
Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si supieses qué significa misericordia quiero antes o misericordia quiero y no sacrificios. Otra vez, se antepone la misericordia a los sacrificios. En el tiempo que Cristo estaba hablando estas palabras, todavía estaba en vigencia la ley. Porque la ley, según San Pablo, termina en Cristo, con Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, dice San Pablo. Entonces, todavía está en vigencia la ley, todavía estaban en vigencia los sacrificios. Y la gente se había enfocado tanto en los sacrificios, que quizás muchas veces los hacían hasta sin conciencia, sin fe, y se olvidaron de algo tan vital que vamos a estarlo mirando en algunas escrituras, que es la misericordia. Y otra vez, ¿qué significa misericordia? Virtud que nos mueve a compadecernos de las penas del prójimo. Nos debe mover a compadecernos de las penas de los demás, a perdonarle y ayudarle, y luego compasión y piedad. Eso significa misericordia. Un creyente cualquiera que se precie de cristiano o cristiana, pero que no siente compasión por los demás, hermanos, hay que pensar bien, hay que tener cuidado. Porque en todas estas cosas, en la práctica o no de estas virtudes, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Entonces, en Lucas en el capítulo 6 y verso 36, ¿por qué hacer misericordia? Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos. Les hablaba a aquellos, y como estamos tomando esa palabra nosotros, también para nosotros, nos habla a nosotros. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Regularmente una de las características, una de las maneras para identificar a los hijos es que se parezcan en algo a los padres. Naturalmente hablando, eso es normal, eso es regular. Entonces el Señor lo que está diciendo es, ustedes como hijos del Padre, como hijos del Señor, tienen que ser misericordiosos o deben ser misericordiosos porque Él es misericordioso. Y vamos más atrás al libro del Antiguo Testamento. Y otra vez se repite proféticamente lo que ya leímos. En Oseas capítulo 6 y verso 6. Dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Otra vez, hay dos cosas que estamos viendo aquí claramente, que tanto Cristo como el Señor, como el Señor por medio de los profetas, declaran y enfatizan claramente y le dan un lugar primordial a lo siguiente. Número uno, la misericordia. ¿Es necesario hacer muchas otras cosas? Vamos a ver más adelante, seguro que sí. La práctica de la vida cristiana se compone, o el complemento de la vida cristiana se compone de algunas prácticas. Santidad, orar, leer la Biblia, servir, dar, en fin. Pero una de ellas vamos a ver aquí, vamos a ver un ratito más lo que el Señor claramente enfatiza y enfatiza. Entonces, porque misericordia
quiero y no sacrificio, dice el Señor por medio del profeta, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia, dice, antes que sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia más importante que los sacrificios y el conocimiento de Dios más importante que los holocaustos que se ofrecían en ese tiempo. Ahora, si la aplicamos a nuestro tiempo, tenemos que pensar en esto, que conocimiento de Dios y misericordia deben de ser algo parte de nuestra vida, mediante 2 o 3 cosas. 1, oración, pidiendo a Dios. 2, lectura de la Biblia. Y 3, revelación de parte de nuestro Dios. Podemos entender a Dios, podemos conocerle, porque estamos encontrando que estas virtudes las declara Dios como primordiales en la relación de los creyentes y de las creyentes. Proverbios 16:6. Dice esta escritura, hace una declaración muy importante. Mire lo importante que es la misericordia en la vida de creyentes y de todo ser humano. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga bien esto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, la práctica, el ejercicio, el vivir en y con misericordia, el tratar de hacer misericordia, aunque sea algo difícil para nosotros, necesitamos tenerlo en nuestra mente, porque aquí Dios lo está declarando como algo primordial, como algo que necesitamos practicar. Y aunque nos duela y aunque nos cueste, aunque nos parezca difícil, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para practicar 2 cosas, misericordia y conocimiento de nuestro Dios. Ahora, en Efesios en el capítulo 4 y verso 32, dice el escritor, San Pablo, antes sed benignos unos con otros. Habla la iglesia, habla los creyentes. Y otra vez, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, otra vez, la misericordia. Es una práctica de la iglesia, es una práctica de los hermanos, del cristianismo. Inevitablemente no podemos nosotros cambiar, no podemos alterar o no debemos alterar, ni cambiar, ni modificar estas cosas. Y otra vez, aunque nos parezca difícil, aunque sea algo difícil para nosotros, porque tenemos que luchar con esta humanidad para sentir en nosotros ese deseo y esa necesidad de buscar practicar estas virtudes que el Señor establece en su palabra. Aunque nos parezca difícil, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, porque el Señor lo pide. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. 2 cosas importantes. ¿Por dónde empezar? Entender y conocer al Señor. ¿Será esto posible? ¿Será una fantasía? No, no creo que sea una fantasía. Si el Señor lo pide, no es una fantasía.
Para nosotros será difícil, pero con la ayuda y bajo la dirección del Señor, podremos lograrlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leo otra vez Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Pero quizás tengamos que retroceder un poco para leer otra vez lo que Cristo dijo. Ir pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Posiblemente para el ser humano no es algo fácil. Es difícil. Porque vivimos en una cultura y en un tiempo difícil. No hay reverencia para las cosas del Señor. No hay temor porque hay tantas cosas que nos envuelven y que nos limitan y que nos estorban. Y no hay reverencia. No hay temor de Dios en el corazón de las personas. Entonces el hombre necesita aprender. Es una virtud que el ser humano, hombre o mujer, creyente o creyenta, necesita aprender. Aprender qué significa misericordia quiero. Una misericordia práctica, una misericordia integral en la vida de los cristianos y de los creyentes. Entonces por eso Pablo dijo, sean ustedes benignos unos con otros y misericordiosos. Una práctica que es muy importante y muy vital en la vida es el perdón. Pero no podemos quizás ser capaces de corazón perdonar si no conocemos y si no practicamos la misericordia. Porque otra vez, ¿qué es misericordia? Misericordia es virtud que nos mueve a compadecernos de las penas del prójimo y a perdonarlo. Entonces necesitamos primero ser misericordiosos, aprender a ser misericordiosos. No somos misericordiosos por naturaleza. El hombre, el ser humano, lamentablemente, es una triste verdad, es egoísta por naturaleza. Nada de misericordia y esas cosas son populares o son conocidas o son normales en la vida de los seres humanos. Solamente cuando el hombre entiende, se acerca a Cristo, entiende y se esfuerza y con ayuda del Señor logra entender un poco, empieza a entrar en esa práctica y en ese ejercicio. Y termino con un texto que leemos en Mateo capítulo 23 y verso 23. Estas palabras las escribió el escritor dictadas por nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Eran los líderes religiosos del tiempo, eran los modelos de ese tiempo. Pero mire lo que les dice Cristo, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué los llama hipócritas? Bueno, la siguiente parte dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y luego dice, y dejasteis lo más importante de la ley. Otra vez, 3 virtudes prácticas en la vida del creyente las menciona Cristo aquí. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Y dice Cristo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, aquí Cristo los reprende, les reprocha, porque no estaban haciendo, porque al parecer lo que hacían, no lo hacían por fe.
No lo hacían porque querían ser justos con Dios. Lo hacían porque eran movidos, eran impulsados por una tradición y por una motivación legal. Entonces por eso lo hacían y por eso Cristo los reprende y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejasteis lo más importante de la ley. Otra vez, ¿qué es lo más importante según Cristo? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de diezmar, vamos a suponer. Claramente, porque ellos diezmaban todo. Una plantita que tenían en su huerto, unas plantas que tenían en su huerto, trataban de diezmarlas. ¿Okay? Tenían 20 matitas, sacaban 2 y se las llevaban al templo, se las llevaban al sacerdote, o se las llevaban al lugar donde tenía que llevarse esos 10. Y Cristo no les reprocha ni les llama mentirosos por eso. Pero lo que sí les reprocha es que ellos creían que con eso estaba todo arreglado. Ahora, ¿por qué lo hacían ellos? Motivados por la legalidad, por la ley. Porque la ley era muy estricta y ellos la habían hecho más estricta todavía, más complicada. Entonces ellos mismos en su trampa cayeron y estaban obligados a hacer así, a ser muy legalistas. Pero en esa legalidad, lamentablemente, se olvidaron de hacer la voluntad de Dios como estaba establecido. Dejaron la justicia, la misericordia y la fe. Hermanos y amigos, oremos a Dios para que Dios nos ayude a hacer primeramente la voluntad de Dios. Estamos en tiempos de mucha confusión, especialmente religiosa. Estamos en tiempos de mucha confusión. Cualquiera se levanta y dice que tiene la verdad. Pero ¿sabe una cosa? La verdad está en Cristo. La verdad está en la palabra de Dios. Y aunque haya porciones de la palabra de Dios que nos gusten, hay otras que no nos acomodan muy bien porque nos corrigen nuestra manera de ser. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos aceptarla si queremos tener la firme esperanza de la salvación por Cristo Jesús. Gracias por su atención. Y les invitamos para que nos escuchen y si hubiere alguna pregunta, busque la manera de contactarse con nosotros. Y si es sana, si no es capcioso el asunto, estaremos dispuestos a contestar, a dialogar, con la intención de mejorar nuestra conciencia, nuestra convicción y nuestra relación con Dios. Gracias por su atención, gracias por su paciencia y les agradecemos con todo nuestro corazón. Vamos a orar y damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias por esta oportunidad que nos has concedido. Señor, ayúdanos. Tu palabra es clara y te damos gracias por ello, porque nos ayudas para entenderla y nos permite, Señor, pensar, meditar en ella. Concédenos hacerlo con reverencia, con humildad, con conciencia, con fidelidad, a fin de que tú seas glorificado, mi Padre, y tu pueblo, y todo aquel que nos escucha sea edificado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te rogamos y te pedimos todo, y a ti damos la honra, Señor, la gloria, la alabanza y la adoración, ahora y siempre, por todos los siglos. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.
Amén. Dios les bendiga.